hay sectores de la sociedad venezolana que comenzaron a ver con más detalle cuál es la propuesta alternativa que significaría un gobierno de la Mesa de la Unidad encabezado por su candidato, hoy candidato presidencial, Enrique Capriles. Sin duda que todo el debate que se ha generado, tanto en el seno de la oposición como el debate que se ha generado en términos de las propuestas, ha colocado esta campaña, además de otros temas de campaña, por supuesto, pero ha colocado con relativa fuerza en estos últimos días ese elemento. Insisto en ello porque creo que ese elemento puede ser el que termine explicando algunas variaciones, no creo que tan significativa, evidentemente, y ya cuando llegue el punto lo diré, como para producir cambios en lo que es hasta ahora la tendencia claramente observada, pero sí puede producir diferencias en términos de aumentar o disminuir la brecha que hoy encontramos en términos de intención de voto. Cuando le hacemos la pregunta a los ciudadanos por quién votaría el próximo domingo, contesta el 57% por Hugo Chávez, el 37.4% por Capriles y el 0.7% dice otro. Es interesante, al menos para nosotros en esta medición, porque en la anterior otros candidatos no aparecían. Evidentemente 0.7 está por debajo del error muestral, es un número muy bajo, no es significativo, pero había comenzado a desaparecer y ahora volvió a aparecer. En esta pregunta y en este indicador aparecen 4.4 que expresan que no saben por quién van a votar y un 0.5 que ya no contesta la pregunta. Es natural que esto ocurra así porque acercándonos ya a la fecha electoral ya los ciudadanos tienden a contestar las preguntas, a reducirse ese segmento que no quiere contestar o no quiere responder. Cuando uno hace la pregunta de lo que algunos llamamos el voto negativo, el voto en contra, el indicador que permite establecer cuál es un techo teórico de un candidato, techo teórico es aquella votación que no expresa explícitamente que no votaría nunca por ese candidato. Cuando preguntamos eso, tenemos que el 30.8 expresa que no votaría nunca por el presidente Chávez y el 52.6 expresa que no votaría nunca por Capriles Radofsky. Eso en el fondo significa que si hacemos el cálculo de eso que se llama el techo teórico, estaríamos diciendo que el techo teórico del presidente Chávez está en el entorno del 70% y el techo teórico del candidato Capriles estaría en el entorno del 48%. Eso es lo que estaríamos diciendo. Techo teórico. Eso solo es un indicador que luego para análisis mucho más detallados, en estudios más en profundidad, le permiten a uno construir y correlacionar y hacer segmentaciones de variables, hacer análisis de correspondencia para entrar en detalles mucho más elaborados, no exclusivamente de la intención de voto, sino de otras percepciones, actitudes y valoraciones de los ciudadanos. Cuando preguntamos, que es la otra que tiene que ver con el escenario electoral, lo que llamamos la percepción de victoria, es decir, independientemente de por quién usted vaya a votar, quién cree usted que ganará, el presidente Chávez obtiene el 60.1 y el candidato Capriles Radofsky 33.8. Si vemos el histórico de estas últimas mediciones, esta pregunta la comenzamos a medir a partir de mediados de agosto, en nuestra medición del 9 de agosto, encontramos que ha habido un promedio para el presidente Chávez de 61, 62, y que esta es la medición, en todo caso, de las 5 donde se incluye este indicador, que obtiene su valor más bajo, con 60.1. Todavía, de todas maneras, muy alto, en el sentido de que está muy por encima, o está encima, de su intención de voto. Y Capriles, que siempre había estado en esta percepción de victoria, muy por debajo de su intención de voto, en esta ocasión obtiene 33.8, sigue estando por debajo, pero ahora ya muchísimo más cerca de su intención de voto. Eso en el fondo lo que quiere decir, en la medida en que nos acercáramos al proceso electoral, si pudiéramos medir este indicador el día de las elecciones, sería una relación mucho más cercana a la intención de voto que meramente a la percepción de victoria. Eso, hemos insistido, en un escenario polarizado como el venezolano, el efecto que tiene no es el que tenía en la Venezuela del pasado, que algunos llamaban economía del voto. El efecto que puede tener es en la movilización final, tanto de los electores del presidente Chávez como de los electores del candidato Capriles. Cuando colocamos, y aquí están nuestras 10 mediciones junto con la referencia inicial de cómo se ha ido comportando, para luego, después de esto, entrar a nuestro escenario electoral más probable,
Cuando colocamos esto a lo largo de lo que han sido estas mediciones, encontramos que el presidente Chávez ha mantenido una intención de voto en torno al 57%. El candidato Capriles, que arranca como candidato con 26.6%, y hemos insistido en ello, por debajo de la intención de voto que nuestro último estudio del 3 de febrero, antes de las elecciones de la Mesa de la Unidad, arrojaba para el bloque opositor 32.1, decíamos en marzo. Seguramente el candidato Capriles tendrá una primera fase donde lo primero que tendrá que conseguir es amalgamar, es decir, terminar de convencer después de las elecciones primarias a ese sector del mundo opositor. Nuestra hipótesis era que eso iba a ser más rápido o necesitó más tiempo del que nuestra hipótesis decía. En todo caso lo terminó alcanzando para, digamos, principios de agosto, donde aparece con 33.3, y ahora presenta lo que sí podríamos llamar, comparado con ese 32, un crecimiento que lo lleva hasta el 37.4 de intención de voto. Lo importante de darse cuenta de estos datos es que ese crecimiento no ha significado un decrecimiento de la intención de voto del presidente Chávez. Dicho de otra manera, eso que uno llama en ocasiones el efecto tijera, es decir, cuando dos tendencias se cruzan, cuando dos tendencias cambian, en esta elección, pues no solamente no ha aparecido, sino que a estas alturas, en nuestros análisis, y ahora entraremos en ese tema, en nuestros análisis, en nuestras mediciones, no solo de la información de nuestras encuestas cuantitativas, sino de nuestro trabajo cualitativo y, como hemos dicho, de otras encuestas por hogares que hemos hecho, que no hemos hecho públicas porque son de clientes privados, nos permite arribar a la siguiente conclusión en términos del análisis del escenario electoral. Lo primero es, si tomamos para esta medición lo que expresaron intención de voto por algún candidato, es decir, aquellos que dijeron Capriles, Hugo Chávez y cualquier otro candidato, si tomamos eso, que además representa el 90 y, para ser exacto, representa exactamente el 90, si le restamos 5, representa exactamente el 94.1, o 95.1, perdón, el 95.1, podríamos decir, y es una manera de comenzar a construir escenarios probables, y estos son los dos primeros, si tomamos eso, que son los que expresaron hasta la fecha, siendo el 95% de los ciudadanos, porque tanto representan eso en la muestra, como el sector que definitivamente votará, y lo polarizamos, es decir, lo referimos a base 100, encontraríamos que nos daría un escenario 59.9 el presidente Chávez, 39.4 Enrique Capriles y 0.7 otros candidatos. Pero esa no es la única manera de hacer el análisis. La otra, que comienza a ser un poco más fina porque nos da más información, es, si recuerdan, en nuestra primera lámina, cuando preguntábamos por la disposición a votar, aquí está que el 86.1 es el que expresa que seguro votará. Históricamente, cuando se usa esta escala, se puede usar una escala con 10 puntos, se pueden usar dos escalas y luego cruzarla. En esta medición estamos usando solamente esta escala. Históricamente, en esta escala, ese seguro vota tiende a representar prácticamente toda la población votante. Es decir, quienes se ubican en probable vota, probablemente no vota o seguro no vota, son los que terminan en una proporción que supera el 98-99% en estudios anteriores y en comportamientos electorales anteriores, terminan siendo los electores que se abstienen. ¿Eso qué quiere decir? Que si la intención de voto la referimos a ese subconjunto, que es el 86.1, aparece el presidente Chávez con 56.1, aparecen los indecisos, y esos son indecisos que han manifestado que seguro sí votarán, y que no encontramos ningún otro indicador para distribuirlos. Esos indecisos están en 2.4 y Enrique Capriles aparecería con 41.5.